última conferencia, la última conferencia, los rituales del fuego fueron cantados y el connubio sexual de la palabra hizo fecundo el gran vientre del caos y nació el universo. Los ángeles crean con el poder de la palabra. La laringe es un útero donde se gesta la palabra. Nosotros debemos despertar conciencia en la palabra, en la laringe creadora, para que un día pueda también pronunciar el fiat luminoso y espermático del primer instante. La conciencia duerme en nuestra laringe. Somos inconscientes con la palabra. Necesitamos hacernos plenamente conscientes de la palabra. Dicen que el silencio es oro. Nosotros decimos que existen silencios criminosos. Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay veces que hablar es un delito. Hay veces que callar es también otro delito. Semejantes a una flor llena de colorido y llena de aroma, son las palabras hermosas, pero estériles de quien no obra de acuerdo con lo que dice. Pero, semejantes a una flor llena de colorido y llena de aroma, son las palabras hermosas y fecundas de quien obra de acuerdo con lo que dice. Es urgente terminar con la mecanicidad de la palabra. Es necesario hablar con precisión, en forma consciente y oportuna. Necesitamos hacer conciencia del verbo. En este momento, entonces, vamos a pedir un caluroso y afectuoso aplauso a mi esposo, Daniel Giles, para que dé la conferencia El Sonido Universal. Buenas tardes a todos, ya nos conocemos, creo que ya están casi cansados de verme, pero voy a tratar de hablar un poco sobre lo que el maestro nos enseña, sobre la enseñanza, sobre esta sagrada enseñanza, sin la cual nosotros no seríamos nada, ¿no? Lamentablemente el estado en el que nos encontramos hace que no podamos dimensionar, pero gracias a Dios y a los maestros, a nuestros gurús, hay alguien adentro que nos está esperando que le demos un poco más de atención, que le cedamos el espacio que es de él, porque si nosotros tenemos un cuerpo físico es para autorrealizarnos, y si no, lamentablemente tendremos que esperar hasta el próximo, si es que nos queda alguno, para poder hacer la gran obra y permitirle a nuestro Padre que está en secreto, que se exprese, como lo han hecho los venerables maestros Samael y Litenant, Samael Aumbeor y Litenantes, quienes nos entregaron la doctrina. Esta conferencia, El Sonido Universal, comienza como muchas otras que hemos escuchado, donde se hace la referencia a Génesis, a Juan, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Esto nos lleva inicialmente a una reflexión, porque nos pone en evidencia el maestro con las palabras de Juan de la existencia de un Dios superior. Pero a su vez, si nosotros nos dejamos llevar por nuestro intelecto, vamos a ver que surge una pregunta como decir, si Dios hizo todo lo creado, ¿quién lo hizo a Dios? Gracias a Dios no solamente tenemos intelecto, lamentablemente somos subjetivos porque no tenemos nuestras facultades superiores del ser desarrolladas, pero sí en potencialidad de desarrollo. O sea, todos tenemos dentro, como dice el maestro, el venerable maestro Samael Aumbeor, tenemos todo lo necesario para poder autorrealizarnos. Inclusive, en algunos casos hasta tenemos varias existencias para poder hacerlo. Cuando hablamos de
de esa pregunta justamente, el maestro de alguna manera la responde porque nos dice: si ustedes quieren investigar las estrellas con un microscopio, lamentablemente no van a obtener ningún resultado. Y como así también, si quieren estudiar la biología, el micro, con un telescopio, tampoco podrán hacerlo. Entonces el intelecto, que es quien se hace esa pregunta, nunca va a encontrar la respuesta, porque justamente es la herramienta equivocada. Tenemos que buscar dentro de nuestro interior para poder lograr responder esta pregunta. El maestro nos dice que la música, el verbo, es puesto por el lobo en los 7 octavas musicales y sostiene el universo firme en su marcha. El sonido, ese sonido que fue emitido en la creación, es el que permite justamente que se sostenga el universo. El maestro nos dice que existen 7 órdenes de mundos y 7 cosmos. El maestro dice que hablar de palabras es hablar de sonido, de música, de los ritmos del fuego. El maestro nos dice que en el primer orden de cosmos, entre la luz increada del absoluto, existe una ley. Y la nota que reina, que rige, es la nota do. En el segundo orden de mundos existen 3 leyes, cuya nota vibratoria es si, y son todos los mundos del espacio infinito. Como tercer orden de mundos, cuya nota vibratoria es la, o sea, está aumentando la frecuencia vibratoria de la nota, está regido por 6 leyes y comprende todos los soles del espacio estrellado. En el cuarto orden de mundos, justamente donde se encuentra el mismo sol, la nota vibratoria es sol. Cuando hablamos de notas, son distintas frecuencias que el maestro nos explica cuál es la frecuencia vibratoria. Quizás sea una frecuencia que no podamos percibir tampoco con nuestros sentidos. O sea, nosotros cuando hablamos de sonido nos referimos a lo que podemos escuchar. Y nosotros podemos escuchar, en el mejor de los casos, entre una frecuencia de 20 ciclos y 20.000 ciclos. Pero más allá y más arriba de los 20.000 ciclos, más abajo existen también frecuencias. Por ejemplo, una frecuencia que es muy cotidiana para todos es la frecuencia del silbato para llamar a un perro, para llamar a un can. Esa frecuencia es menor a 20 ciclos, pero no la podemos percibir. Sin embargo, existe. Y como existe esa frecuencia, existen otras frecuencias que tampoco podemos percibir. Por ejemplo, dentro de la luz, con nuestro sentido cotidiano que es el ojo, no podemos percibir más allá del violeta ni abajo del infrarrojo, pero existen frecuencias en el infrarrojo y en el ultravioleta, que sí podemos percibir con los sentidos internos. En el quinto orden de mundos, donde se encuentran todos los planetas del sistema solar y rigen 24 leyes, prevalece la nota Fa. En el sexto orden de mundos, la nota que prevalece es Mi. Ya que nos encontramos dentro del planeta Tierra con 48 leyes. Y en el séptimo orden de mundos, la nota que vibra en ese lugar es la nota Re. Y son los mismos mundos infiernos que nos habla el venerable maestro en el relato del poeta de Mantua, cuando lleva a Virgilio a recorrer y a describir todos los círculos internos de nuestro sistema solar. Por supuesto que la nota vibratoria es, si bien es baja, hay más densidad porque hay 96 leyes, nosotros tenemos 48 leyes y vemos que en cada uno de los círculos, que no vamos a describir ahora, pero el maestro nos habla de que cada vez se hace más denso, ¿no? El maestro dice que nuestra esencia se encuentra en el interior de todos aquellos que por misericordia de la divinidad tenemos cuerpo físico, se encuentra en una nota vibratoria identificada con la. Y es justamente la galaxia en que nosotros vivimos. De ahí viene nuestra esencia. Luego,
al aproximarse hasta el planeta Tierra, donde nosotros habitamos, pasa por el Sol, nuestro sistema solar, y cambia su frecuencia a la nota Sol. En su peregrinar hacia el planeta, la zona planetaria, nuestro interior, va llegando hasta que entra con la nota Fa en nuestro cuerpo físico, el cuerpo que crearon nuestros padres, para esperar el proceso de desarrollo y de crecimiento y de evolución que Dios ha decidido cuando hizo todo lo creado a través del Verbo. En el Génesis, el maestro nos relata que nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por supuesto que cuando el maestro nos dice que cuando se refiere a los cielos y a la tierra, está hablando a lo que nosotros conocemos como el cielo y la tierra, pero también al microcosmos hombre. Cuando habla de los cielos, se está refiriendo a los estados de conciencia superior. Cuando Dios creó los estados de conciencia superior. Cuando habla de la tierra, es nuestro cuerpo físico, o como también lo denominan los alquimistas medievales, la tierra filosófica. Y también en el relato del Génesis, en la Biblia, el venerable maestro nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, que habla que en la creación, el animal intelectual, sin luz interna, cuando habla de la mente desordenada y vacía, dice una mente subjetiva, porque no es la conciencia, que evalúa todo aquello que percibe, que capta de su entorno con los 5 sentidos, con el mundo de las pasiones. Cuando dice, creó la luz y la luz fue hecha y separó la luz de las tinieblas, ahí el venerable maestro se está refiriendo cuando creó la luz, como decíamos, a nuestra conciencia, y la luz fue hecha. También menciona que separó la luz de las tinieblas. O sea, las tinieblas, cuando el maestro habla de las tinieblas, está hablando de nuestra subjetividad. Las tinieblas dentro de la tierra filosófica, nuestros agregados psíquicos, nuestros defectos que cargamos en nuestro interior, en nuestro subconsciente. Y la luz, como decíamos, es la conciencia superlativa del ser. Separar la luz de las tinieblas se refiere a separar nuestros agregados psíquicos de nuestra conciencia. Extraer cada agregado para poder recuperar esa conciencia. Como nos dice el venerable maestro, que nuestra conciencia está embotellada dentro de los egos. Nosotros al realizar el trabajo liberamos, como en los cuentos cuando se relata que uno a través de frotar una lámpara libera el genio. Bueno, ese cuento nos está diciendo justamente que nosotros, si hacemos un trabajo, unos super esfuerzos sobre nosotros mismos, podemos recuperar nuestra conciencia y podemos liberar el genio a nuestro ser de la prisión psicológica en que la tenemos todos. Por supuesto que el maestro nos dice que hay que hacer super esfuerzos. No es una cuestión de ir a comprar al mercado fruta, ¿no? Es algo muy serio y muy importante y requiere muchos esfuerzos y sacrificios. Pero por supuesto que el maestro nos entrega todas las herramientas. En esta era, la era de Acuario, tenemos la gracia bendita y la misericordia de los maestros de que nos han entregado una enseñanza, como hoy decía Alfredo, de que podemos entenderla, porque lamentablemente, o no lamentablemente, pero bueno, ha sido lo que ha tocado en otras épocas. La enseñanza no era fácil de comprender. Nosotros hoy, gracias al venerable maestro Samael Umbeor, abrimos un libro de otros maestros y podemos entender lo que dice, porque él ya nos dio todo el conocimiento. Ahora, por lo menos intelectualmente, se hace bastante fácil entender a otro maestro, porque bueno, él nos ha explicado todo. Si no hubiera sido por el maestro, lamentablemente todavía estaríamos en un estado peor, o sea, estaríamos en otro punto de partida mucho más abajo, porque por lo menos tenemos la enseñanza intelectualmente, y lo único que falta es llevarlo a la práctica. Pero el maestro dice que debemos hacernos conscientes de nosotros mismos aquí mismo y ahora, que no debemos perder tiempo miserablemente, como él lo menciona. El maestro dice que necesitamos de un yoke especial.
Y ese yo especial se relaciona justamente con las 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Y dice el maestro algo muy importante, como todo lo que dice, pero es algo muy importante porque nosotros, este yo especial de que nos habla el maestro, es algo que dice nos podemos aplicar en todos los órdenes de la vida. En el trabajo interno, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo donde nos ganamos el sustento, en cualquier empresa, cualquier acción, cualquier cosa que emprendamos, siempre va a estar presente este yo especial que va a hacer la diferencia en que entre nosotros tengamos éxito en ese proyecto o que fracasemos. Y también se da en el trabajo interno, porque justamente el trabajo interno también está regido por las 7 notas musicales. El maestro dice que es muy importante producir un cambio total, una transformación total y definitiva. Nosotros vemos ahí, lo puse en una escala dentro de los instrumentos que nosotros conocemos, el piano es uno que nos puede referenciar mucho más fácil porque hay una distribución visual que siempre nos va a ser más fácil de entender. Nosotros ahí podemos ver una escala de do a do, donde va do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, cuando volvemos al próximo do, ya estamos hablando de otra octava. Cuando hablemos de octava, ya estamos hablando de otro grupo de frecuencias de mayor frecuencia o menor frecuencia, según sea octava superior o octava inferior, a la que nos estamos haciendo referencia. Y para entender un poquito más lo que nos menciona el maestro con respecto a ese yo tan importante en todas las actividades de la vida del ser humano. Nosotros dice el maestro, cuando empezamos un proyecto, como decíamos, o una actividad o un emprendimiento, siempre vamos a empezar en do. Vamos a ir avanzando, vamos a seguir por re, vamos a empezar por do, vamos a continuar por re, vamos a llegar a mi. Y ahí el maestro, ustedes pueden ver que nosotros tenemos do, re, mi y tenemos, estas se llaman blancas y estas son negras. Tenemos 2 negras ahí. Y después entre mi y fa no hay ninguna negra. Obviamente primero no les voy a dar una clase de música porque no soy músico, a pesar que el maestro dice que debemos ser músicos, ¿no? El maestro dice que los músicos debemos ser músicos. Pero como para que ustedes por lo menos esta primera pausa que se produce puedan entenderlas, lo voy a explicar con el gráfico. Entonces podemos ver que entre mi y fa no hay ninguna media nota. Cada una de estas notas, por ejemplo, tenemos el do, esta negra es do sostenido, tenemos el re sostenido, y después no hay ni un mi sostenido ni un fa bemol, que sería el medio tono. Entre mi y fa hay medio tono nada más, no un tono como hay entre do y re, y entre re y mi. Entonces el maestro se dice acá, entre mi y fa se produce la primera pausa. O sea, cuando nosotros emprendemos un proyecto, una actividad, va a llegar un momento donde nos vamos a estancar. Es lo mismo que nos pasa en el trabajo interno. Por ahí hay un momento donde nosotros nos estancamos, nos frenamos. Y el maestro dice que justamente en ese momento es donde debemos duplicar los esfuerzos, debemos hacer un esfuerzo mayor para justamente saltar esta pausa y continuar con el trabajo o con el proyecto que estamos haciendo. Entonces el maestro ahí nos está dando una clave muy importante. Nosotros debemos dar ese yo inicial, ese sobreesfuerzo para poder continuar tanto en el trabajo interno como en cualquier proyecto que emprendamos. Después el maestro dice que una vez que nosotros sorteamos esa pausa, que la podemos pasarla, podemos seguir adelante, vamos a seguir con la nota fa, sol, la, y ahí va a volver a producirse. Si bien no hay una diferencia, como podemos notar más fácilmente acá entre mi y fa, pero el maestro dice que entre la y si se vuelve a producir otra pausa, donde debemos volver a redoblar todos los esfuerzos y de esa manera poder seguir adelante y poder concluir el proyecto. El maestro dice que si nosotros sorteamos la pausa que se produce entre mi y fa y entre la y si, con ese yo especial, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos, sea un emprendimiento personal, sea en el trabajo interior,
o en una empresa, lo que hagamos siempre vamos a encontrarnos con esta situación. Por supuesto que para poder dimensionarlo y poder tenerlo muy claro tenemos que estar en un estado de conciencia interesante, importante, porque si no nosotros, bueno, vamos a saber, porque todos hemos tenido alguna vez un emprendimiento y se nos ha truncado. Entonces, bueno, ahí justamente fue el momento en que se produjo o esta pausa o esta. Pero también lo importante es lo que nos dice el maestro, que si nosotros redoblamos esfuerzos, si hacemos un super esfuerzo, vamos a poder lograrlo. Como decíamos hoy, todos los programas, proyectos, todos comienzan en la nota do. Y nos dice el maestro que do, re, mi es un proceso, una secuencia que es bastante fácil, bastante simple de hacer. Pero cuando llegamos a mi, generalmente lo que hace que volvamos atrás es la corriente del sonido. El maestro denomina corriente del sonido a esta situación que nos va a hacer volver a la nota do. Si nosotros no hacemos esos super esfuerzos, si no hacemos esa extrema situación para poder superar, no vamos a poder lograrlo. Y si nosotros hacemos ese super esfuerzo, vamos a superar esta pausa mi, fa, y vamos a continuar con el proyecto. Vamos a llegar a fa, sol, la, donde estará la nueva pausa, y al reforzar el impulso inicial podremos tener éxito. Y dice el maestro que ese choque especial del que nos habla para superar esa pausa, que está entre mi y fa y la y si, produce cambios y transformaciones verdaderas. ¿Cómo lo produce también dentro del trabajo interno? Que como dijimos, el maestro dice en todas las situaciones de la vida se va a producir, así también como en el trabajo interno. El maestro dice que un ejemplo muy vívido y que todos podemos tener presente, o si no lo tenemos presente por un recuerdo de nuestra existencia, por un hijo, un nieto, que también existe un choque especial físico, que es lo mismo, se produce, donde nosotros, por ejemplo, dice el maestro que cuando nacemos, inhalamos oxígeno, y ahí se produce un choque especial, pasamos de estar en un medio líquido a un medio gaseoso, hay un cambio, y justamente ahí se produce un choque especial, como el que mencionó el maestro. Seguramente estamos de mi a fa, o de la a si, porque si hay un shock necesario para trascender la vida, y si no damos ese shock moriríamos, dice el maestro. Cuando una persona nace y no da ese shock especial, no puede inhalar el oxígeno para seguir vivo y muere. También dice el maestro que se produce un shock semejante cuando nosotros inhalamos monóxido de carbono. Ahí se produce un shock, nuestro cuerpo no lo resiste, no, o sea, no se produce un shock, pero sería la inversa.